Continuamos entonces con la etapa 2, que es la implementación. En el marco de la implementación, entonces, lo que debemos hacer es pasar de la formulación en el programa de monitoreo a contar con datos estandarizados, disponibles y procesados. ¿Cómo logramos eso? A través del cargue de datos y disposición de los indicadores, de las gráficas y de la información en el sistema de información de investigación y monitoreo. Este sistema básicamente o de manera general está compuesto como por tres cajitas. La primera cajita hace referencia al sistema SMART, donde básicamente en el módulo de registros ecológicos vamos a cargar toda la información que registramos en campo. Una vez cargada la información, una vez cargados los datos, perdón, ellos se validan, se verifican, tanto cartográfica como temáticamente, de tal manera que queden listos para ser enviados posteriormente, de acuerdo con los procedimientos establecidos, a la base de datos institucional. Recordemos que la base de datos institucional es como el lugar donde vamos a almacenar todos los datos que ya están listos para ser procesados y disponibles. Teniendo en cuenta que esos datos ya están listos y cargados en la base de datos institucional, pasamos posteriormente a utilizar y a graficar esos datos teniendo en cuenta los indicadores establecidos en el programa de monitoreo, donde hacemos la gráfica y la disposición, la visualización de esos indicadores en el servicio de soporte ELA que hace parte de ESRI Colombia. Entonces, todos los indicadores que nosotros priorizamos en el programa de monitoreo, para cada uno de ellos, capturamos los datos en campo, los almacenamos una vez verificados y validados en la base institucional y luego los vamos a graficar en el soporte, en el servicio de soporte ELA. En el caso de todo lo que tiene que ver con el cargue de información en SMART, este es un tema que ustedes van a ver con mayor detalle en otro espacio dentro de estas capacitaciones. Pero traigo esta gráfica para mencionar de manera general y para recalcar que todo lo que nosotros vamos a estructurar dentro del sistema SMART, todos los modelos personalizados, las categorías, los modelos de datos y todo lo que nos va a permitir capturar la información en campo en cada uno de los dispositivos, toda esa información para la estructuración en SMART proviene del diseño de monitoreo. Entonces, en la medida que nosotros logremos formular un diseño de monitoreo claro, con una pregunta y unos indicadores claramente establecidos y con unos métodos de campo definidos, si eso está correcto, vamos a poder surtir cada uno de los pasos del modelo de SMART para la aplicación en campo y finalmente vamos a poder tomar y registrar los datos en campo para luego ser utilizados. Entonces quería recalcar ese aspecto. Es importante tener en cuenta que si registramos de una forma correcta los datos en SMART, entonces vamos a poder tener toda la información organizada teniendo en cuenta los diseños y las unidades de muestreo para finalmente poder dar a conocer la información que estamos registrando, no solamente digamos a partir de un conjunto de datos y ya, sino mediante una serie de mapas que nos van a permitir espacializar los datos. Incluso en SMART es muy importante que además de poder visualizar dónde estoy cargando los datos, en algún momento nosotros podemos hacer una serie de programaciones que nos permiten también visualizar los indicadores de una manera preliminar a como lo vamos a hacer en ELA. Entonces SMART tiene una gran ventaja para nosotros, nos va a permitir tomar los datos en campo, disponerlos rápidamente porque ya los estamos registrando en los sistemas, pero en los sistemas GPS. Pero es muy importante que tengamos en claro que si tenemos un buen diseño, vamos a poder facilitarle como a los temáticos y a los ingenieros que carguen y estructuren todo lo que se requiere en SMART para la disposición de información. Uno de los grandes beneficios en SMART y la razón por la cual se está fortaleciendo el apoyo para el uso de esta herramienta de la mano con WCS, que ha sido nuestro aliado estratégico en este caso, es que vamos a poder realizar consultas. Entonces, si nosotros necesitamos información sobre un valor objeto de conservación determinado o sobre los sitios donde estoy realizando el monitoreo, vamos a poder programar esas consultas y poder tener eso como más o menos en tiempo real, en la medida que podamos cargar los datos de una forma rápida y fácil, lo vamos a tener como de una forma más actualizada.
También, como les mencionaba, vamos a poder realizar análisis. Articulado a SMART, vamos a tener la posibilidad de análisis mediante la herramienta RStudio. Esta herramienta nos permite realizar como una serie de operaciones para calcular ciertos indicadores. Entonces, no solo vamos a tener los datos almacenados, sino que también vamos a poder realizar algunas consultas, algunas gráficas de nuestros indicadores y así evaluar si estamos implementando o no bien nuestras acciones de manejo. Esto es de gran utilidad, como les mencionaba, en el marco del manejo adaptativo, porque en el corto, mediano y largo plazo tenemos que estar muy pendientes de nuestros indicadores de monitoreo para saber si estamos siendo efectivos o no. Finalmente, también la idea es que podamos, esto es algo en lo que estamos trabajando este año con el apoyo de Riqueza Natural, que es un proyecto nacional, donde la idea es que podamos hacer unos reportes en SMART y esa estructuración de los reportes lo estamos haciendo teniendo en cuenta los informes de investigación y monitoreo que se han trabajado con las áreas protegidas desde el año 2017. Entonces, esperamos que este año, por ejemplo, si un tomador de decisiones necesita saber qué estoy monitoreando para cada uno de mis BOC y qué resultados he obtenido, qué indicadores tengo, pueda pues programar la consulta a partir de la estructuración de los reportes y pues tener esa información rápidamente. Es importante acá tener en cuenta que si alguno de ustedes está interesado en profundizar o en estudiar los diferentes pasos que hacen parte del cargue de información a SMART, pueden consultar en este link, en este drive, donde van a encontrar como todos los manuales, los videos y las herramientas que les van a permitir utilizar SMART. Esto es muy importante, se ha elaborado con el apoyo de WCS en el marco de las capacitaciones que se han dado a las territoriales y al nivel central. Entonces, digamos, si bien SMART requiere trabajo y dedicación, pues todas las herramientas las tenemos disponibles para que podamos profundizar en el conocimiento y manejo de esta herramienta. Pasando a la etapa 4 referida a calidad de archivo, entonces nuevamente se recalca acá la revisión y validación de los datos en el sistema de información de investigación y monitoreo. La idea es que los datos se carguen, se puedan revisar y puedan ser utilizados. En ese sentido, como les mencionaba, en SMART hay una serie de procesos y una serie de pasos para el cargo y validación de la información, donde básicamente intervenimos los 3 niveles de gestión, de tal manera que podamos contar con una serie de datos consolidados y validados desde el nivel nacional para poder pues, ser utilizados en el cálculo de los indicadores que se van a visualizar en ERRI y en SMART. Acá en el tema de calidad quería pues recalcar nuevamente todo ese proceso que se hace de validación. Finalmente, en el tema de uso y retroalimentación, es importante tener en cuenta que desde el año 2017 hemos trabajado en el fortalecimiento para la generación de informes de investigación, de monitoreo y de vida silvestre. Entonces, cada año, en el marco del reporte a los indicadores del Plan de Acción Anual, cada área protegida desde el 2017 cuenta con un informe de cada una de estas líneas temáticas. Esos informes se han venido construyendo con una serie con base en las guías para la elaboración de informes que hemos actualizado anualmente. Entonces tenemos unas orientaciones temáticas, una estructuración de la forma como se deben presentar los informes. ¿Para qué? Para con base en ello poder generar unos informes nacionales sobre investigación, monitoreo y vida silvestre. Entonces, en la medida que logramos esa articulación desde lo local a lo nacional, vamos a poder evidenciar el estado de conservación de nuestros BOC, cómo disminuyen las presiones y demás, tanto en el contexto local como en el contexto nacional. Como les decía, el tema de la construcción de estos informes con base en la información que cada parque va cargando en SMART, lo estamos haciendo a partir del apoyo del programa Riqueza Natural. Algo muy importante también es que estamos contando con fichas de línea base, que son básicamente unas fichas bibliográficas que nos permiten saber qué conocimiento se ha generado desde el área protegida y a partir de actores estratégicos para cada uno de nuestros BOC. Entonces, en este momento, si el jefe del área protegida le pregunta a un parque, bueno, ¿qué conocemos sobre el oso andino? ¿O qué conocemos sobre la quebrada 5000?
que son valores objeto de conservación, entonces el temático o el profesional va a poder presentarle esa ficha y allí el jefe rápidamente va a poder obtener ese conocimiento. Entonces todo esto hace parte de la importancia del uso de la retroalimentación que se genera a partir de los datos de monitoreo. Algo también muy importante y que estamos trabajando es en la estructuración de toda la información para que cada 5 años podamos implementar el análisis de integridad ecológica de las áreas protegidas. Entonces ya contamos desde el año pasado con una metodología actualizada para el análisis de integridad. Recordemos que el análisis de integridad es una evaluación que nos permite saber el estado de conservación de los valores objeto de conservación y de forma general del área protegida. Entonces, en la medida que nosotros vamos organizando toda la información que se ha propuesto desde el programa de monitoreo, vamos a poder contar al final, a los 5 años, con la información para el análisis de integridad. En ese análisis de integridad es importante tener en cuenta que vamos a presentar información tanto del estado de cada uno de los valores de objeto de conservación como de nuestra área protegida en general. Entonces acá nuevamente recalco la importancia de generar muy buenas preguntas y de priorizar indicadores en el programa de monitoreo que nos permitan saber o generar información sobre el estado de nuestros valores objeto de conservación. Recordemos, siempre las preguntas, los indicadores deben orientarse a conocer el estado de los BOC, a tomar decisiones de manejo y a generar información para la gestión del área protegida. Nuevamente traigo el esquema del proceso adaptativo del manejo, donde pues a partir de la información que generemos del monitoreo vamos a poder pues aportar o retroalimentar los diferentes análisis que se requieren en el marco de la implementación del plan de manejo. En el marco del uso y la retroalimentación, pues si nosotros contamos con buena información registrada y organizada, vamos a contar con buena información para el componente diagnóstico cuando vayamos a actualizar nuestro instrumento de planeación, cuando vayamos a identificar las acciones de manejo que van a ser parte del plan estratégico y cuando vayamos a ajustar o a implementar las estrategias de manejo. Ya teniendo en cuenta como la importancia de divulgar la información que nosotros generamos desde las áreas protegidas, bien sea de forma independiente o con actores estratégicos, es importante recordar que Parques cuenta con la revista In Situ, que es una revista que nos permite divulgar los resultados de investigación, de monitoreo y de las diferentes líneas temáticas. Esta revista se ha publicado desde el año 2013 y en este momento contamos con estas 6 publicaciones. La última fue el año pasado. Entonces también la idea es pensar en organizar toda la información, no solo para la toma de decisiones, sino también para divulgarla y darla a conocer a los actores externos a través de revistas como esta o incluso hacer parte de revistas nacionales e internacionales certificadas. También teniendo en cuenta la necesidad de dar a conocer los resultados al público en general, de Colombia y del exterior, entonces toda la información que se ha venido consolidando desde el año 2017 y 2018 ha sido consolidada en una serie de drive y en la base de datos institucional y con base en esa información, en todos los informes que han generado las áreas protegidas desde el 2017, en todos los datos cargados, se han generado experiencias en ARGIS para monitoreo, investigación, vida silvestre y conocimiento de BOC. Esas experiencias básicamente lo que nos permiten es visualizar los resultados, no solo a nivel de área protegida, sino a nivel nacional, y también nos facilita el acceso a los diferentes documentos. Por ejemplo, a través de la experiencia de monitoreo vamos a poder acceder al programa de monitoreo de cada área y a los informes que ella ha generado, y asimismo a través de, por ejemplo, la experiencia de conocimiento de BOC vamos a poder obtener información o visualizar y descargar los archivos que se han generado en relación con las fichas de línea base. Algo también muy importante es el tema de la articulación con otros sistemas de información. Entonces, en esta diapositiva se resume básicamente todo el proceso de articulación con el CIP Colombia, que es el sistema de biodiversidad, donde se ha trabajado en la articulación de los datos de SMART con la información que se reporta en el CIP. Entonces, en este momento, por ejemplo,
Tenemos 37 registros biológicos cargados en el SIP, 3 listas de especies, 33 eventos de muestreo, que este tema de eventos de muestreo hace referencia a los datos que hemos registrado para temas de monitoreo. Y de manera general, pues tenemos un total de 33.470 registros biológicos cargados en el SIP, registros biológicos de los parques nacionales naturales. Bueno, finalmente pasamos a los tipos de monitoreo y acuerdos en parques nacionales naturales. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros, pues digamos, la generación de información es una tarea que requiere de los apoyos, de grandes apoyos tanto de actores estratégicos académicos como locales. Entonces, por eso se han definido una serie de tipos de monitoreo en parques nacionales, dependiendo del actor estratégico con el que estamos trabajando. Entonces tenemos un primer monitoreo que es el participativo con comunidades étnicas que habitan o hacen uso del territorio en parques. Entonces acá básicamente se hace referencia a los monitoreos que estamos realizando desde hace muchos años con las comunidades étnicas, por ejemplo el tema de mono churuco en Amacayaco. Esto iría dentro de este tipo de monitoreo. Un segundo tipo de monitoreo es el monitoreo participativo con comunidades campesinas que habitan o hacen uso del territorio en parques. Este monitoreo es muy importante y se ha venido trabajando principalmente en el tema del monitoreo del recurso hídrico y de variables climáticas. Por ejemplo, en el caso del Cocuy, tenemos en el caso de Cocuy, Yariguietes y Yariguíes, tenemos múltiples estaciones meteorológicas para las cuales los datos los registran las comunidades campesinas y con base en esos datos se hace como un cruce de información que nos permite saber, por ejemplo, los cambios en el tema de cantidad y calidad del agua. Entonces digamos que allí el aporte también es bastante significativo. Y en tercer lugar, tenemos el monitoreo conjunto con actores externos, que hace referencia a las instituciones, entidades y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En este tipo de monitoreo básicamente se encuentran aquellos que realizamos con las universidades, como por ejemplo todos los monitoreos que se realizan en el caso de Malpelo y de Gorgona, donde se realizan y se definen los diseños de monitoreo en el marco del comité científico y la implementación de esos diseños se realiza con los estudiantes y profesores de las universidades. Otro tipo de monitoreo con actores gubernamentales es el que realizamos en el caso del monitoreo de oso en diferentes áreas protegidas, donde uno de los actores con los cuales trabajamos es WCS, que nos ha venido apoyando como en todo el tema del direccionamiento para el monitoreo de este valor objeto de conservación. Entonces, estos son los tipos de monitoreo y la idea es que en el marco de cada uno de estos tipos de monitoreo podamos generar acuerdos donde, como se mencionaba previamente, queden claros los compromisos, las actividades que cada uno de los miembros va a realizar, eh, cómo va a ser el manejo de los datos, de la información, cómo nos vamos a beneficiar mutuamente y cómo vamos a disponer la información. En la medida que en los acuerdos de monitoreo nosotros logremos dejar esas claridades, los monitoreos van a permanecer a través del tiempo. Ya con esto, entonces, muchísimas gracias a todos. Espero haber dado un conocimiento sobre cómo implementamos el monitoreo en parques y pues quedo pendiente de cualquier inquietud que cada uno de ustedes tenga al respecto. Muchísimas gracias.